Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Seguro, no? Ah, ¿cómo estás? Sí, estoy calladito. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Contentísimos de estar con ustedes, poder compartir la reunión. Saludos de los plotierenses que están allá en la actividad de adolescentes con lo suyo. Vamos a compartir algunos textos de la Biblia, algunos pasajes y sacar de ahí algunas reflexiones para nuestras vidas, pidiéndole a Dios que sea Él el que nos hable al corazón, de acuerdo a la realidad de cada uno. Todos tenemos experiencias, cuestiones particulares en la vida, y Dios en su grandeza y en su bondad para cada uno, según su necesidad, tiene algo. Entonces, esperando que pueda ser así esta noche, vamos a compartir algo de la Biblia. Lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con una persona y un lugar. Y vamos a tratar de identificarnos con esa persona y con ese lugar. Así que vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar ahí, en el capítulo 10, para tener el primer relato bíblico para leer. Dice el verso 38, Lucas 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesús, dentro de los lugares que visitó y la gente con la que tuvo contacto, destaca a la Biblia una familia y una aldea a las afueras de Jerusalén, muy cerquita de Jerusalén, donde el Señor encontraba un poco de tranquilidad, un poco de calma entre todo lo que le venía pasando. El Señor tenía días muy moviditos, muy intensos, con mucha gente, y no solo gente que quería escucharlo de buena gana, sino que mucha gente que quería o esperaba a ver cuándo pisa el palito. Entonces la tensión, el conflicto era grande para el Señor en su día a día, y llegar a este lugar era encontrar un poquito de paz, con gente que lo quería, con gente que lo apreciaba, que lo atendía, que lo recibía con los brazos abiertos. En esta aldea que se llamaba Betania. Betania, algunos lo traducen como casa de aflicción, otro casa de frutos, por la raíz de esta palabra, cómo se llamaba la aldea. Acá llega, han cambiado el aguatero hoy, muy bien. Cada vez más jóvenes los ministros, ¿eh?
Vieron que la Biblia habla, por ejemplo, de Betsaida. Ese Bet significa casa. Betsaida, casa de pescado, de donde era Pedro, una aldea de pescadores. O Betlehem, donde nació el Señor. Belén, Betlehem, casa de pan. Betania, casa de aflicción, casa de frutos también. Así que el Señor se dirige ahí y lo reciben en esta casa, donde dos mujeres son las protagonistas de este episodio y nosotros nos vamos a detener en una de ellas, que es María. La hermana que parece que era la que comandaba la cuestión ahí, Marta, una mujer activa, pragmática, sabía lo que había que hacer, no perdía el tiempo, iba y venía, muy ocupada. Y María se da cuenta que hay un lugar mejor. María prioriza. Y entonces dice, yo me voy a sentar a los pies del Señor y lo voy a escuchar, no me lo voy a perder. Para hacer las tareas ya va a haber tiempo, pero hay algo más importante, estar a los pies del Señor. Y entonces, lo que vamos a hablar hoy es de esta mujer y de este lugar, María a los pies del Señor. Y nos encontramos con una mujer sentada a los pies del Señor Jesús. Este lugar ya nos da una idea, lo imaginamos y el Señor sentado estaría y María ahí a los pies, un lugar de humildad. No me creo ni siquiera a la altura del Señor, ahí abajo. La mirada en el Señor, los oídos atentos, no me pierdo una palabra. Y cuando de algún modo le reprochan, María, le está dejando servir sola a tu hermana, el Señor sale en defensa. María no abre la boca y le dice, Marta, cálmate un poquito, estás tan ocupada que te estás perdiendo lo más importante. Nos pasa muchas veces a nosotros que perdemos de vista, con el trámite de los días y con las grandes ocupaciones que tenemos y que nos demandan tiempo y esfuerzo, de perder de vista cuál es el lugar prioritario ahí a los pies del Señor. ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? Bueno, pensemos en la atención de María en el Señor. Su atención en el Señor, a los pies del Señor. Yo recuerdo siempre unas hermanas en un campamento que me tocó participar de mucho más joven, ¿no? Más joven. No se ríe. Que las hermanas estas estaban ocupadas en la cocina, ¿no? Eran 3. Y ellas lo que hacían era levantarse un toque más temprano, dejaban todo preparadito y en los estudios estaban sentadas escuchando la palabra del hermano que tomaba los mensajes. Terminaba el mensaje y se iban a seguir con sus cosas. Y uno decía, comeremos más tarde, nunca comimos fuera de horario, ¿eh? Pero lo que después del tiempo, en el momento pasó medio de largo, después del tiempo uno reflexionando era decir, estas hermanas, ¿dónde tenían su prioridad? ¿Había que hacer las cosas? Había que hacerlas, las hicieron de hecho. Pero había algo que ellas no querían perderse, que era la parte de la palabra. Entonces, disponían todo, se planificaron de tal modo que les dio el tiempo y les dio la forma para poder tener ese momento de escuchar de la palabra. Y acá vemos a María con su atención en el Señor, a los pies del Señor, mirándolo solo a Él, queriendo aprender de Él. Y en este lugar, con mi atención a los pies de Jesús, hay crecimiento, porque lo conozco. Yo me preguntaba mientras armaba o trataba de sacar algunas ideas, ¿qué es lo último que aprendí de la persona del Señor Jesús? Se lo traslado a ustedes.
¿Qué es lo último que usted descubrió de la persona del Señor Jesús leyendo la Biblia? La última característica, la última perlita, el último apunte que usted tomó del Señor Jesús que le llamó la atención. ¿Qué fue lo último? En la última reunión, en la última cena del Señor, ¿qué fue lo último que llamó la atención de mi corazón? Porque estaba a los pies del Señor, mirándolo, atendiendo a su palabra, y descubrí algo más de Él. ¿Qué fue lo último? ¿Y sabe por qué te lo pregunto, hermano? Porque me lo pregunté yo hace un tiempo, después de una serie de reuniones, y digo, después de tantas reuniones, ¿qué fue lo que me quedó? De tantos mensajes y de tantos textos que me han explicado, ¿qué me quedó? ¿Qué aprendí? ¿Y qué impactó en mi vida de tal forma que cambió mi vida? En mi conducta, en mis actitudes, en mi proceder, en mi vocabulario. ¿Qué fue lo último? Lo último porque obviamente si yo miro desde el día que creí en el Señor, deben haber cosas que han ido cambiando, pero pienso en lo último inmediato. Porque tiene que haber en el corazón la actitud de María, a los pies del Señor. Señor, yo quiero conocerte, no quiero perderme nada de lo que me decís. Y a veces, por estar ocupado en tantas cosas, distraídos, me la pierdo. Me la pierdo. Y no tiene solo que ver con, por ejemplo, asistir a la reunión donde se habla de la Biblia y donde me explican de la Biblia. No tiene que ver solo con eso, aunque tiene que ver con eso, y mi continuidad, mi constancia. Tiene que ver con mi actitud de decir, yo no quiero perderme detalle, Señor, quiero conocerte más. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 3. ¿Algún hermano que tenga ganas de leerlo en voz alta? Filipenses, capítulo 3, el verso 10. La primera partecita el apóstol Pablo dice, yo quiero conocerle al Señor. Y por conocer al Señor estoy dispuesto a dejar de lado todo lo otro. El apóstol Pablo descolgó todos sus diplomas de la pared, los bajó todos para dejar solo al Señor Jesús, solo a Cristo. Y mire que tenía pergaminos el apóstol Pablo, ¿eh? Tenía para chapear delante de todos y decir, ustedes me dicen algo a mí, yo les voy a contar quién soy yo para la gente. Todo eso, renunció a todo eso porque quería conocer al Señor. Conocer a este Jesús, al Señor Jesucristo, al mismo Señor que tenemos nosotros. El tema es dónde me siento. Si me pongo a los pies del Señor y fijo mis ojos solo en Él. María eligió la buena parte. Y vemos a María a los pies del Señor con toda su atención en la persona y en las palabras del Señor. Ahora, seguimos con María, y el nombre María, o Miriam, como puede leerse también, la raíz es Mara, como se cambió el nombre Noemí. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Que llega Noemí y dice, no me digan más Noemí, díganme Mara. Y Mara significa amarga o amargura. Y así como María, la madre del Señor, por algo tenía ese nombre en la Biblia, María también le toca pasar por momentos de amargura. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nuevamente esta persona y nuevamente este lugar. Y como nos pasa a todos, Juan capítulo 11, como nos pasa a todos, la vida a veces tiene un tránsito más o menos tranquilo y en algún momento se pone turbulento.
en algún momento la cosa se complica. Y dice Juan capítulo 11, el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Dice el verso 28, la historia, si la recordamos rápidamente, Lázaro, le avisan al Señor Jesús, Lázaro está enfermo, Señor, venite a Betania y haz lo tuyo. Confiamos en tu poder, pero vení. Y el Señor Jesús demora su llegada a la casa de sus amigos, demora, no llegó tarde, él sabía los tiempos, pero le dice a sus discípulos, vamos a ir paso a paso. Y cuando van resulta que Lázaro murió. Y están en el proceso de lo que es el fallecimiento, Marta y María, de su hermano Lázaro. Y en el verso 28, después que el Señor habla con Marta, dice Juan 11:28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró. De vuelta María, ¿dónde? A sus pies. Se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. De vuelta el Señor, de vuelta a Betania, de vuelta a María, a los pies del Señor. Y acá es María con su aflicción. En el relato anterior era la atención de María en el Señor, pero acá es la aflicción de María a los pies del Señor. María no le está pasando bien. María no entiende nada, porque el Señor lo habían mandado a llamar y el Señor no vino. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no llegó? Y cuando le mandan a decir, el maestro está aquí, quiere que lo veas, allá fue. Porque no había nada mejor que ir a donde estaba el Señor para María, y a sus pies abre el corazón y le expone su aflicción con toda confianza. Y le dice, en otras palabras, ¿qué pasó, Señor? No entiendo. No entiendo nada. Porque si vos hubieras estado acá, esto no pasaba. Pero está ahí a sus pies. Y recibe el consuelo del Señor. En el verso 33 nos inspira tanta confianza, queridos hermanos, porque hay un Señor que no es indiferente a lo que nos está pasando. Que no es que no le importa. Y ahí María a los pies del Señor, exponiéndole con lágrimas lo que le está pasando, el Señor se conmueve. ¿Y por qué podemos ir con confianza a los pies del Señor aún en nuestra aflicción? Porque el Señor sabe lo que nos pasa. Y no teóricamente, Él pasó por todo lo que nos pasa a nosotros.
hemos sufrido una traición, nos sentimos mal porque hemos sido traicionados, preguntémosle al Señor, ¿qué fue que su amigo Judas con un beso lo entregue? ¿Hemos perdido un ser querido? Preguntémosle a Dios que vio a su hijo morir injustamente. Y así con cada situación de la vida, el Señor conoce. Dice el libro de Hebreos, Hebreos 4, el verso 15, Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15 leo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo aprendió María. Y con su carga de aflicción a los pies del Señor. No había mejor lugar. Y diciéndole, Señor, no entiendo, pero confío. No sé qué pasó, pero confío que vos sí sabés. Y este ejercicio de confianza y de fe que nos transmite María a los pies del Señor, con la humildad que requiere arrodillarse frente a los pies del que es digno que nos arrodillemos ante Él. Y una vez que se transita o podemos vivir cuestiones de estas, buscando en mi dificultad al Señor, podemos vivenciar lo que le pasó a María, de encontrar el consuelo para su aflicción. Dice el Salmo 94, si alguien lo quiere leer, Salmo 94, verso 17 al 19. El que lo tenga lo puede leer en voz alta. Salmo 94, 17 al 19. Muchas gracias. La experiencia de recibir el consuelo a los pies del Señor, como María. Y en la multitud de mis preocupaciones, dice otra versión, cuando la cabeza no me para, tu consuelo llegaba a mi alma. ¿Cuánto necesitamos esto? De que sea el Señor el que ponga paz. Porque Él sabe, porque Él conoce. Entonces, María a los pies del Señor, su atención en el Señor, hay crecimiento porque conoce del Señor. Su aflicción a los pies del Señor, hay consuelo. Y damos vuelta a la hoja volviendo a Juan ahora. Juan en el capítulo 12. Dice el verso primero, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta, qué raro,
Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió, ¿qué cosa? Otra vez María, ¿dónde? A sus pies. Y los enjugó, los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Otra vez María, y otra vez el mismo lugar, a los pies del Señor. Y esta vez viene María con su adoración. Ya la vimos con su atención en el Señor, ya la vimos con su aflicción en el Señor, y ahora es su adoración. Y hay toda una cadena lógica en este relato bíblico. ¿Por qué una cosa después de la otra? Porque conocer más al Señor me va a llevar a confiar más en Él, porque sé quién es Él. Y descubriendo al Señor y viviendo cerca de Él, no me queda otra que adorarle, que acercarme a Él para agradecerle lo que Él es y lo que hace por mí. Muchas veces nuestras vidas son pobres en adoración porque no conocemos al Señor que adoramos, porque desconocemos de Él. Muchas veces nuestras vidas son mediocres en cuanto al servicio porque no conozco la dimensión del Dios que sirvo. Muchas veces nuestras vidas no le afectan tanto los pecados porque desconozco de la santidad de Dios. Y al no saber que Dios en su santidad desprecia, aborrece el pecado, me es indiferente pecar o no pecar. Total. Me es indiferente venir o no venir. Total. Ahora, al conocer de un Dios bueno, amoroso, que me espera, que me anhela, que quiere estar conmigo, cuando voy descubriendo de eso, y esto no es de suerte, es una cuestión totalmente deliberada del creyente, de buscar al Señor. O pensamos que María de repente se encontró a los pies del Señor. Estaba en cualquier lado, en la aldea, haciendo compras y a los pies del Señor. Para nada. Era un lugar que ella buscaba, que ella deseaba, ella quería estar ahí. Y no importaba que María la estuviera acosando con ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo quiero estar con el Señor. No importaba que hubiera visitas y que cumplamos con la visita que nos están acompañando porque falleció el hermano. Yo quiero estar con el Señor. No importa que lo que tenga valga tanto como una libra de perfume, que era un tesoro, era un capital para la familia. El Señor se lo merece. Y a veces hoy, permítame, querido hermano, querido amigo, soy un mezquino, soy un distraído porque no conozco al Señor y no valoro al Señor en mi vida. Entonces, voy a estar poniendo en la balanza, no, ¿cómo voy a dar esto que cuesta tanto? Judas dijo, muchacho, es un desperdicio. Y María no necesita defenderse, el Señor la defiende y dice,
dejen de aportar, cállense, que estuvo bien lo que hizo esta mujer. Porque cuando hay adoración, hay comunión con el Señor. Y hay entrega. Esto del perfume de nardo puro era sumamente costoso, y tenerlo en casa, ya desde el envase, era costoso. Nos dice en otra parte de la Escritura que se guardaba en un frasco de alabastro. El alabastro es una piedra, entonces se tenía que tallar de tal modo la piedra que sea como, ¿vieron?, donde se guardan los perfumes. Pero era una artesanía tremendamente dificultosa y cara, y era tan finito el tubito para que sea como un gotero. Eran perfumes, esencias. Por eso valían lo que valían. Y entonces que una familia tuviera en su caja fuerte un poco de perfume, pensando en que cuando se muera alguno de la familia tenemos esto, había que cuidarlo y había que utilizarlo bien. Por eso cuando nosotros leemos de un tal Nicodemo que llevó, cuando el Señor lo quitan de la cruz y lo llevan a sepultar, Nicodemo cayó con 100 libras de estos perfumes, de estos ungüentos. Era una fortuna, era una suma millonaria. Pero como era para el Señor, allá vamos. Y María habrá ido a su cofre particular, busca el frasco y a los pies del Señor lo derrama. Y dice, mi Señor se merece que yo haga esto por él. Quizá María había prestado mucha más atención que los discípulos, que mientras los discípulos en este tiempo se están peleando por quién es el mayor, quién es el más importante, quién se va a sentar al lado del Señor Jesús, se están distribuyendo los ministerios, los discípulos, María ha estado prestando atención y que el Señor ha dicho que va a morir. Y que iba a resucitar, y si va a morir, el Señor tiene que ser ungido. Y yo tengo para eso, dijo María. Yo se lo voy a dar al Señor, no voy a perder tiempo. Y entonces esta mujer, a los pies del Señor, y sin ninguna pretensión de que la miren, es ella y el Señor, como es nuestra adoración, es Él y yo. Es Él y yo. Y cuando nos reunimos, por ejemplo, en la cena del Señor a adorar al Señor, el Señor se agrada y es la congregación que adora, pero es Él y yo. ¿Y qué tengo para ofrecerle al Señor de mi tesoro particular? De eso que cuesta tanto y que no se lo doy a cualquiera. ¿Qué estoy dispuesto a entregar? No tiene que ver solo con la ofrenda, aunque la ofrenda de plata tiene que ver con una cuestión espiritual en lo material. Pero no es solo eso, es una cuestión del corazón, porque la adoración no es una actividad, sino una actitud frente a Dios. Y María adora al Señor a sus pies. Leemos en el Salmo 29, alguien que quiera leer, Salmo 29, el verso 2. Muchas gracias. La gloria debida a su nombre. Conocer al Señor, ir conociendo al Señor, es ir descubriendo lo que Él se merece. Y Él se merece que le adoremos.
que nos postremos. La idea al adorar, la idea física, es una persona arrodillada tocando la frente con el piso. Esa es la idea física, esa es la idea corporal, si se quiere. Nosotros no acostumbramos a hacerlo así, no lo acostumbramos a hacer. Pero hay otros lugares que para expresarlo físicamente lo hago así, me inclino de tal modo que mi cabeza, lo más alto que yo podría tener, está lo más abajo posible. Para demostrar, reconozco quién es Dios y quién soy yo. ¿Qué se merece Dios y qué me merezco yo? Por eso dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. No puedo venir de cualquier modo. María lo entendió y lo entendió a los pies del Señor. Dice el Salmo un poquito más adelante, el 62, verso 5. Si alguien lo quiere leer del 5 al 8. Muchas gracias. No hay otro. ¿A quién otro María le iba a ofrecer esto tan caro para ella? No había otro. Solo al Señor. Y el verso 8 aquí que leímos dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Ofrecer. Y al adorar al Señor encontramos comunión con Él, estar cerca de Él. Así que este lugar, esta persona y este lugar, que nos llamen a imitar la actitud y la acción de María. A los pies del Señor para conocerle, para saber más de Él. Y es un desafío que nos debemos proponer. Somos vagos en ese sentido. Somos conformistas a veces, como que lo que ya sé es suficiente. ¿Qué más tengo que saber? Bueno, vemos a María a los pies del Señor y decimos, parece que nunca le era suficiente, quería cada vez más. En el momento de dificultad, de atención, el mismo lugar a los pies del Señor para recibir su consuelo. Para encontrar de este que sabe porque pasó por todas estas situaciones y puede consolar mi alma. Y a sus pies para adorarle. Mire, y para terminar, el apóstol Pablo dice que en la vida del creyente hay 3 elementos que están presentes todo el tiempo. La fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros necesitamos de fe para creer la palabra del Señor, lo que Él nos dice, su enseñanza. Tenemos que creerle. Y a sus pies recibimos su instrucción. Debemos creerlo para obedecerlo. A sus pies María encontró la esperanza porque no entendía nada, pero sabía que el Señor tenía todo controlado. Entonces la esperanza ahí. Pero el amor lo demuestra adorando al Señor y entregando todo de sí delante de Él. Las 3 cosas se replican en la actitud de María.
¿Dónde es nuestro lugar preferido? Sería la reflexión final de estos pensamientos. ¿Cuál es tu lugar preferido? Muchos dicen, encontré mi lugar en el mundo, ¿vieron? Y nunca es la isla Jordán, ¿vieron? Siempre eligen otros lugares, no sé por qué. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Bueno, si le preguntáramos a María, ¿cuál es tu lugar en el mundo? A los pies del Señor. A mí déjame ahí. Yo en ese lugar estoy bien. No me des otro lugar, porque cualquier necesidad de mi vida, yo ahí la encuentro satisfecha. Dame ese lugar. ¿Es nuestra misma experiencia? Buscar los pies del Señor ahí donde yo recibo lo que necesita mi vida, en cualquier situación que esté pasando, ahí encuentro seguridad, tranquilidad, confianza, consuelo, todo lo que yo necesito ahí a los pies del Señor. Pues tenemos que buscarlo. Quizá haya alguien que todavía no se encontró con Cristo ni una sola vez. ¿Este es el mejor momento? Busque a Cristo. En la situación por la que esté pasando, piense que su vida en este mundo tiene fecha de vencimiento. Nos espera la eternidad y tener a Cristo como Salvador, estar a los pies del Señor Jesús, me garantiza la eternidad en la presencia de Dios, porque Él perdona los pecados, porque Él nos acerca a Dios. Me siento solo, me siento perdido, desorientado, me siento sin fuerza, me siento sin saber qué hacer, tengo que buscar al Señor. Y a sus pies encontrar lo que encontró María. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a tomar este buen ejemplo, imitarlo y disfrutarlo cerca del Señor. Que el Señor nos bendiga.